Esto es Notimundo. Las noticias que el mundo está buscando. El mundo se mueve rápido, y hoy las noticias no pueden esperar. En Estados Unidos, una investigación revela denuncias alarmantes. Agentes de ICE señalados por detener personas incluso cuando salen de sus casas a tirar la basura, aumentando el temor entre comunidades migrantes. También, nuevas revelaciones sobre Jeffrey Epstein. Millones de documentos salen a la luz y vuelven a poner bajo escrutinio a figuras poderosas y redes que durante años permanecieron en la sombra. En Europa, España genera debate internacional con una política migratoria abierta que contrasta con el endurecimiento de otros gobiernos y divide opiniones dentro del continente. Y en Italia, una polémica que cruza política y religión. La restauración de una imagen religiosa con el rostro de la primera ministra Giorgia Meloni provoca indignación y discusión pública. Historias que impactan. Hechos que exigen respuestas. Noticias que te importan. Les damos la bienvenida a Noticieros Notimundo. Información clara, directa y al momento. Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, han transformado la vida cotidiana en Minneapolis en una experiencia marcada por el miedo y la incertidumbre. De acuerdo con el pastor evangélico Sergio Amezcua, los agentes federales no solo buscan a personas con antecedentes criminales, sino que están deteniendo migrantes en actos comunes y rutinarios, como salir de sus apartamentos para tirar la basura o lavar la ropa. Amezcua, líder de la iglesia Dios Habla Hoy, relata que desde diciembre recibe llamadas de emergencia prácticamente todos los días. Tiramos un enlace en nuestras redes sociales por si había familias que necesitaban comida. Nosotros nos comprometimos a darles de comer por 2 semanas. Pensamos que iban a ser 10 familias, 20 familias, pero en menos de 24 horas más de 2,000 familias se inscribieron. El día de hoy tenemos ya más de 28,000 familias inscritas esperando ayuda y bueno, hemos organizado más de 4,000 ciudadanos americanos, en su mayoría anglosajones, vecinos de nosotros, que vienen y nos ayudan a empacar y a entregar la comida, dan donaciones y estamos trabajando con varios bancos de comida. Así que entregamos comida a las casas, entrenamos a los voluntarios, vetamos a los conductores para asegurarnos que sean gente del vecindario y no gente extraña de otros estados. En uno de los casos más graves, un joven migrante se arrojó desde un tercer piso al percatarse de la presencia de agentes de ICE en el edificio donde vivía. El joven resultó herido, pero logró escapar y caminar cerca de 1 kilómetro en temperaturas bajo cero hasta encontrar refugio con vecinos solidarios. Según el pastor, situaciones similares se repiten con frecuencia: personas que se esconden durante horas en construcciones abandonadas, familias que permanecen encerradas en sus casas por días y madres que suplican de rodillas para evitar que sus esposos sean detenidos frente a sus hijos. Algunos de estos episodios han quedado registrados en videos que se han viralizado en redes sociales, aumentando la indignación pública. Sí, Telmo, ayúdame, por favor. Mis niños, por favor. Mis niños están solos aquí en la casa. Mis niños están... Por favor, Telmo, ven, ayúdame. I'm gonna come around this side. ¿Qué? Estoy afuera, Telmo. Yo vine a prender el carro y ya llegaron. Sí, pero ayúdame, ya mis niños. Bueno, es que ya me sacaron. Sí, por eso es que te llamo, ayúdame. Mis niños están adentro, por favor. El impacto de las redadas no se limita a los migrantes indocumentados. Amezcua afirma que ciudadanos estadounidenses y residentes legales también han sido arrestados o interrogados, lo que ha generado un temor generalizado en toda la comunidad. Como resultado, cerca del 80% de los miembros de su iglesia ha dejado de asistir a los servicios religiosos, mientras muchas familias evitan ir al supermercado, llevar a sus hijos a la escuela o acudir al hospital, incluso cuando enfrentan emergencias médicas. En respuesta a esta crisis, la Iglesia Dios Habla Hoy ha puesto en marcha una operación humanitaria de gran escala. Más de 4.000 voluntarios reparten semanalmente cientos de toneladas de alimentos y productos básicos a miles de familias que temen salir a la calle.
Las entregas se realizan con precaución extrema y en algunos casos se suspenden si se detecta la presencia de agentes federales en la zona. Este despliegue de ICE forma parte de una ofensiva migratoria nacional impulsada por el gobierno federal, que ha concentrado a más de 2.000 agentes en Minnesota bajo la llamada Operación Metro Surge. Aunque el estado alberga menos del 1% de los migrantes indocumentados del país, se convirtió en uno de los principales escenarios de esta estrategia, anunciada tras escándalos de presunto fraude relacionados con fondos públicos. Las tensiones aumentaron tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses durante operativos federales y el arresto de un niño de 5 años junto a su padre, un caso que provocó protestas masivas y cuestionamientos sobre los límites de la actuación de ICE. Lo que ocurre en Minneapolis va más allá de una política migratoria estricta, revela un cambio profundo en la forma en que el Estado ejerce su poder sobre comunidades enteras. Cuando las personas temen salir a tirar la basura, llevar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica, el problema deja de ser migratorio y se convierte en una crisis humanitaria y de derechos civiles. La estrategia de redadas masivas no solo persigue a migrantes indocumentados, sino que genera un efecto de intimidación colectiva que paraliza la vida social, económica y espiritual de una ciudad. El miedo se extiende incluso entre ciudadanos legales, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando el tejido comunitario. El caso de Minneapolis plantea una pregunta incómoda pero urgente. ¿Hasta qué punto la aplicación de la ley puede justificar el uso del terror cotidiano como herramienta de control? Mientras no exista una respuesta clara, miles de personas seguirán viviendo escondidas, no por haber cometido un delito violento, sino por intentar sobrevivir en silencio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una nueva y masiva entrega de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, considerada la mayor divulgación oficial hasta la fecha. El archivo incluye millones de páginas, imágenes y videos que detallan aspectos de su vida, su tiempo en prisión, su muerte bajo custodia federal y las investigaciones en torno a su red de tráfico sexual. Entre los documentos aparecen informes psicológicos, registros carcelarios y materiales vinculados al caso de Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por colaborar con Epstein en el abuso y explotación de menores. También se incluyen correos electrónicos y fotografías que evidencian los vínculos del financiero con figuras influyentes del ámbito político, empresarial y social. Los archivos revelan intercambios de mensajes entre Epstein y miembros de la realeza británica, incluida correspondencia con el entonces príncipe Andrés, así como mensajes con su exesposa Sarah Ferguson. Aunque los documentos no prueban delitos adicionales, reavivan el escrutinio público sobre relaciones mantenidas después de que Epstein fuera condenado en 2008 por un delito sexual contra una menor. Asimismo, los documentos contienen menciones frecuentes al presidente Donald Trump, junto con registros de denuncias no verificadas recopiladas por el FBI. Las autoridades estadounidenses han señalado que muchas de estas acusaciones carecen de fundamento y han sido desmentidas oficialmente. También aparecen correos electrónicos que involucran a empresarios como Richard Branson, Elon Musk y Bill Gates. En varios casos, los señalados han negado cualquier conducta ilegal y han afirmado que los contactos con Epstein fueron limitados, profesionales o inexistentes. No hay evidencia de que alguno de ellos participara en los delitos por los que Epstein fue procesado. Otra parte relevante del archivo expone la estrecha relación entre Epstein y Steve Bannon, ex asesor del presidente Trump, incluyendo mensajes en los que discuten la producción de un documental y estrategias para modificar la percepción pública del financiero antes de su muerte en 2019. La publicación también ha generado controversia por la forma en que se protegió la identidad de las víctimas. Abogados de sobrevivientes han denunciado que algunos nombres y fotografías quedaron visibles, lo que llevó al Departamento de Justicia a retirar posteriormente miles de documentos y reconocer fallas en el proceso de censura. Aunque las autoridades afirman que esta entrega marca el cierre de la revisión gubernamental, legisladores y sectores del público cuestionan si aún existen archivos retenidos y si la divulgación completa permitirá esclarecer el grado de implicación de personas poderosas vinculadas al caso Epstein. Mientras gran parte del mundo desarrollado endurece sus políticas migratorias, España ha optado por un camino distinto.
El gobierno encabezado por Pedro Sánchez aprobó recientemente una regularización extraordinaria que permitirá a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular o solicitantes de asilo obtener permisos legales, siempre que acrediten varios meses de residencia en el país y no tengan antecedentes penales. La medida fue impulsada por el Partido Socialista junto a formaciones de izquierda y aprobada mediante un Real Decreto, evitando el trámite parlamentario en un contexto en el que el Ejecutivo carece de mayoría. La iniciativa surgió tras una propuesta respaldada por cerca de 700.000 firmas y apoyada por organizaciones civiles, asociaciones de migrantes y la Iglesia Católica. Según datos oficiales, España cuenta con casi 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, de los cuales más de 3 millones poseen permiso de residencia. Las estimaciones indican que más de medio millón de personas en situación irregular podrían beneficiarse ahora de la regularización. Esta decisión contrasta con la tendencia predominante en Europa y Norteamérica. Países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han reforzado controles, acelerado deportaciones o limitado el acceso al asilo. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump mantiene una política de endurecimiento fronterizo, mientras Canadá también ha reducido cupos migratorios. Uno de los factores que explican la postura española es el económico. A pesar de problemas estructurales como el desempleo y la crisis de vivienda, la economía ha mostrado signos de fortaleza y mantiene una alta demanda de mano de obra en sectores como la construcción, la hostelería y los cuidados, donde la presencia de trabajadores extranjeros resulta clave. Expertos señalan que la regularización puede favorecer la formalización del empleo, aumentar la recaudación fiscal y aliviar la presión sobre el sistema de pensiones. No obstante, críticos de la medida advierten que el alto desempleo estructural del país y la escasez de vivienda podrían agravarse con un aumento rápido de la población, afectando especialmente a jóvenes y a los propios inmigrantes. Otro elemento diferenciador es el origen de la inmigración. Casi la mitad de los extranjeros residentes en España procede de América Latina, lo que, según algunos analistas, facilita la integración debido al idioma y a afinidades culturales. Esto ha contribuido a que la percepción social de la inmigración sea, en general, más favorable que en otros países europeos, aunque no han faltado episodios de tensión y violencia xenófoba. Desde sectores críticos se rechaza la idea de que exista un trato preferencial hacia los latinoamericanos y se denuncia la persistencia de racismo institucional, independientemente del origen de los migrantes. El factor político también resulta determinante. El gobierno español, de orientación socialdemócrata y apoyado por partidos de izquierda, ha mostrado históricamente una mayor apertura en materia migratoria. Además, su frágil equilibrio parlamentario lo obliga a buscar el respaldo de formaciones favorables a la regularización, lo que influye en la adopción de este tipo de decisiones. España ya ha llevado a cabo procesos similares en el pasado, tanto bajo gobiernos socialistas como conservadores. Para algunos expertos, estas regularizaciones buscan poner orden administrativo, reducir la acumulación de expedientes de asilo y ganar margen de maniobra ante futuros flujos migratorios. A diferencia de otros países europeos, el coste político de una medida así parece menor en España, una sociedad que, según estudios comparativos, se sitúa entre las más abiertas a la inmigración y a la acogida de solicitantes de asilo. Una restauración reciente en una iglesia del centro de Roma ha desatado una fuerte polémica luego de que numerosos fieles y medios señalaran el notable parecido entre el rostro de un ángel pintado y el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La controversia estalló después de que el diario La Repubblica destacara en portada la semejanza entre la mandataria y una de las figuras representadas en un fresco ubicado en la Basílica de San Lorenzo in Lucina, uno de los templos más antiguos de la capital italiana. La obra muestra a dos ángeles que acompañan un busto de Humberto II, último rey de Italia. Aunque no se trata de un fresco antiguo, fue realizado en el año 2000 y no cuenta con protección patrimonial. Su reciente restauración atrajo la atención pública por los rasgos faciales de uno de los ángeles. El trabajo fue encargado por el párroco de la basílica al sacristán y artesano Bruno Valentinetti, quien aseguró que se limitó a reproducir fielmente la imagen original. Según explicó,
Dedicó 2 años a la restauración y finalizó el encargo hace aproximadamente un año. Valentinetti rechazó las acusaciones y afirmó que el parecido con la primera ministra es una interpretación exagerada. Sostuvo que no modificó los rasgos originales y negó cualquier intención política, añadiendo que no mantiene afinidad con el partido de Meloni. Sin embargo, la polémica fue creciendo. Algunos dirigentes políticos, entre ellos la diputada opositora Irene Manzi, solicitaron una investigación formal y calificaron la restauración como inapropiada, al considerar que podría vulnerar las normas de protección del patrimonio cultural. Ante la controversia, el Ministerio de Cultura de Italia informó que especialistas analizan el caso para determinar el alcance y la naturaleza del trabajo realizado. La diócesis de Roma también anunció la apertura de una investigación interna. Por su parte, Giorgia Meloni reaccionó con humor en redes sociales, restando importancia al debate y bromeando sobre el supuesto parecido con un ángel. El sacerdote Daniele Micheletti explicó que las pinturas se habían deteriorado debido a la humedad y defendió la calidad del trabajo del restaurador, calificando la polémica como desproporcionada. No obstante, el cardenal Baldo Reina, vicario papal de Roma, se desmarcó de esas declaraciones y expresó su decepción, subrayando que el arte sacro no debe ser objeto de uso indebido ni interpretaciones ajenas a su función religiosa. Mientras avanzan las investigaciones, la atención mediática ha provocado un aumento notable de visitantes a la basílica, muchos de los cuales acuden para observar de cerca el ángel que ha generado el debate. Antes de irnos, recuerda darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Seguimos informando con hechos, contexto y las noticias que marcan la agenda. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición.